A Trump pareciera que le ha dado algo y por lo menos en mi país cuando le dicen que te dio algo es que tuviste alguna condición, alguna enfermedad y en este caso particularmente parece ser un derrame cerebral, lo que se le llama aquí en inglés un stroke o algo parecido. O al menos esa ha sido la polémica durante el día de hoy porque Trump se presentó en las ceremonias por el 11 de septiembre, un día hoy por supuesto de conmemoración, remembranza a los Estados Unidos, se presentó nada más y nada menos que con esta expresión. Y si usted mira la foto que está ahí en todos detalles, se ve que Donald Trump aparentemente tiene la boca virada. Aquí le dicen drowsy face o cara caída también se puede decir en español. Y esto, o por lo menos lo que aparenta ser esto, es claramente un síntoma de un pequeño derrame cerebral o un derrame cerebral o un stroke, como se le dice aquí. Hace unos días que Donald Trump se perdió prácticamente una semana, no sabía lo que había pasado, despertó mucha especulación y bueno, hoy lo recibimos con esta expresión. Hay quien dice que puede ser por el ángulo de la cámara, que puede ser la iluminación, y obviamente yo no soy médico ni soy clínico y si hay alguno, bueno, pues que nos comente y nos diga qué le parece. Pero hoy la especulación ha ido por esa línea. Yo decidí salir en vivo hoy, que no tenía planes, porque creo que esto es suficientemente importante y porque voy a hablar de otro tema después también que creo que es fundamental. Yo en mi familia debo confesar que he tenido varias personas, hombres, que han sufrido de stroke o de derrames cerebrales. Y a veces cuando el derrame cerebral es menor, o sea, no es tan grave, yo recuerdo haber visto en uno de los hombres de mi familia que generalmente no tenía la cara caída, pero cuando se cansaba, esa misma expresión era prácticamente lo que se podía ver. Cuando no era siempre, o sea, no había sido un stroke tan grave como para mostrar la cara caída o la parálisis facial de una manera tan evidente. Pero cuando se cansaba, cuando había agotamiento, aquello caía y se veía muy parecido a lo que estaba mostrando hoy Donald Trump. Esta era específicamente la expresión que levantó, no por gusto, pues bastantes alarmas en el día. The Daily Beast estaba publicando precisamente esto, ¿no? Trump, 79 años, está siendo llamado por esta cara caída, ¿no? En el memorial del 9/11. Aquí está otra foto, la que pone Daily Beast. Es otro ángulo, es otra iluminación y se sigue viendo que Donald Trump tiene la cara caída, ¿eh? O sea, ahí honestamente, está sospechoso de que el hombre realmente ha tenido esta dificultad de salud. Y esto lamentablemente es muy común. Le digo, en mi familia ha pasado, o sea, no es nada que genere un estigma o que merezca un estigma, pero estamos hablando de un tipo que se cree que es el Mesías, que tiene el ejército más poderoso del mundo a su mando, que tiene las bombas atómicas, que quiere acabar aparentemente con la democracia aquí en los Estados Unidos. Entonces, claramente es una cuestión de mucho interés público la condición de salud de Donald Trump, que tanto ha escondido esos récords, que recuerdan que se robaron los récords médicos de aquel doctor raro que tenía de la oficina y el tipo estaba decepcionado. Entraron y me entraron a la oficina y me robaron las cosas, ¿no? Entonces, esto obviamente es una cuestión significativa y de seguridad nacional y de Estado y de geopolítica. Y vamos a hablar de cuáles pudieran ser las consecuencias si efectivamente Trump está sufriendo de algo parecido, ¿no? Voy a continuar con el reporte de The Daily Beast. Dice, el presidente Trump fue visto, ¿no?, con esta cara caída cuando salió fuera de la Casa Blanca el jueves, o sea, hoy, y ha generado preguntas al respecto de su salud. El presidente de 79 años estaba en el Pentágono, en un evento del Pentágono, conmemorando el 24 aniversario de los ataques del 9/11, donde la cara derecha de su cara levantó una ola de especulación online. Trump parecía absolutamente mal durante atendiendo a esta ceremonia en el Pentágono. Dijo Ben Meiselas en un episodio el jueves de Midas Touch
podcast. Su cara estaba muy caída, se veía en estas condiciones como si no tuviera idea de dónde está. Otras voces, bueno, pues también despertaron preocupación sobre esta posición o la manera en que se ve el presidente. Y les voy a mostrar un fragmento del video, estos son algunos segundos que seleccionó Raúl Martínez en su programa que mencionó esto. Y ahí se ve Donald Trump sentado al lado de Melania y ahí se ve, o sea, cada foto, cada ángulo, cada vez que lo han puesto, se ve que tiene la cara caída. Está ahí. Yo le digo, para mí esto no es nada extraordinario porque estuve acostumbrado a ver cosas, síntomas como esto en mi familia y se veía exactamente así. Era así como uno podía identificar, ¿no?, lo que estaba pasando y el cansancio sobre todo de la persona. Bueno, pues Donald Trump aparentemente está mostrando estos síntomas. ¿Habrá pasado o no? Esto lo antecedió ayer. Había una inmensa especulación también si había un video de inteligencia artificial hecho con el video que hizo él en la Casa Blanca. Pero antes de eso, ¿no?, había otras señales que la gente estaba diciendo. Oye, Trump sabe que le pasa algo, sabe que está jodido de alguna manera. Y hasta la propia revista Time, para finales de agosto, había hecho un artículo, y esto es un poco jodido, pero lo hizo la revista Time, decía todas las veces en que Trump ha hablado del más allá. Porque recuerden que no hace mucho también él dijo que él, bueno, que esperaba ir al cielo. Y era una apreciación que salía de ningún lugar. Si yo estoy en cualquier parte y de pronto me pongo a hablar de cómo quiero ir al cielo, honestamente aquí en la Florida probablemente me hagan un Baker Act. O sea, un arresto médico porque debo estar pensando hacer cosas que puedan hacerme daño, ¿no?, a mí mismo. Generalmente uno no llega a un lugar, a menos que sea muy devoto, quizás tenga esté en una ceremonia religiosa, pero generalmente tú no llegas a los lugares y te pones a hablar de que si vas a ir al cielo. Imagínate tú. O sea, eso es lo que tú estás pensando. ¿Qué te hizo? ¿Qué te motivó a pensar eso? Y eso también generó una ola de especulación de que si Trump estaba preparándose para, por supuesto, ir en camino por muerte natural o de salud o lo que sea, pues cruzar ese río y ese gran misterio o el más grande de todos los misterios que es que hay más allá de la vida, ¿no? Y Time hizo esta vamos a decir, esta publicación que es interesante, ¿no? Y dice, si yo puedo salvar a 7,000 personas a la semana de ser asesinadas, eso es muy bueno, dijo el presidente en Fox and Friends. Yo quiero tratar de ir al cielo si es posible. Y estoy escuchando que no lo estoy haciendo muy bien. Y tal vez esté en el suelo, ¿no? En el fondo yo sí creo que si la cuestión es ir al cielo, debe estar más abajo del fondo, ¿no? Pero dice, pero yo puedo ir al cielo y esta sería una de las razones. Hablando porque quería un poco detener la guerra esta de Ucrania, que lo único que quiere es que los ucranianos se rindan ante Putin, que es el socio de él, ¿no? El pal, el tipo que la admira, el tipo que quiere, en fin. Pero así, sin comerla ni beberla, él no empieza a hablar del Nobel de la Paz, él no empieza a hablar de, no sé, de lo correcto de que debemos hacer, del ejemplo que debe dar los Estados Unidos. No, de pronto él se preocupa porque va a ir al cielo con esto. Y ahí la gente empezó a decir, oye, pero ¿te estás buscando algún tipo de pasaje express? ¿Te quieres montar en el Amtrak directo para allá? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué viaje es el que tú estás previendo, no? Entonces, se generó mucha especulación, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque el Times, por ejemplo, decía o reconocía de que había gente que había dicho, bueno, tal vez Donald Trump está entrando en esta fase de observación de su propia alma porque tiene preocupaciones de salud. En otras palabras, está previendo que se va al parque. Por cuestiones naturales, señores, a todo no llega. Ahí eso es prácticamente tan seguro como que te van a cobrar impuestos. Así que olvídense de eso. Fíjense lo que dijo Caroline Leavitt en aquel momento, la secretaria de prensa, pero yo digo la jefa de propaganda de Donald Trump. Creo que el presidente fue serio, dijo Caroline Leavitt. Creo que el presidente quiere ir al cielo y espero que todos nosotros en la habitación también, ¿no? Bueno, hay un montón de gente ahí que trabaja alrededor de Trump que yo veo bastante difícil la entrada al cielo, ¿no? Pero bueno. Y reconoce el Times, esta no es la primera vez que Donald Trump ha públicamente contemplado el más allá. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque van hasta 1990.
Y en 1990, Trump le daba la entrevista no a los medios evangelistas, cristianos, religiosos, que dicen que él es enviado de Dios, ¿no? Le daba la entrevista a Playboy, la revista de caballeros, de desnudos, de todo el tipo de corrupción liberal, ¿no? Que le tienen miedo a la gente que dice que ahora es el enviado del más arriba. Dice Donald Trump en aquella época, en 90. No creo en la reencarnación, en el cielo o en el infierno. Por algún lado tendremos que ir. Dice, yo no sé, bueno, no puedo saber cómo, qué es lo que va a pasar, pero bueno, para ahí estaré. Parece que después, ¿no? Empieza a considerar ya correr para la presidencia por un tercer partido, de hecho, y empieza a hacer una diferenciación entre el Dios individual y las religiones, pero las religiones hacen falta. En fin, se fue entrando por el cordelito hasta que hoy ustedes lo ven que tiene una oficina religiosa en la Casa Blanca, que a lo mejor, que me ponga a pensar, a lo mejor toda la cuestión de la oficina religiosa es porque está con la obsesión de que quiere ir al cielo y entonces está tratando de que le den, como en la época aquella de terrible, ¿no? De los Borgia que te vendían los perdones por la calle, ¿no? Bueno, a lo mejor Trump está tratando de comprar su entrada al cielo. Yo creo, si sigo por lo que dice el cristianismo, no le va a funcionar. Pero todas estas cuestiones, ¿no? Han hecho pensar a la gente que si está la edad, están los síntomas y aparentemente está la fijación o la mentalidad o la conciencia de la mortalidad, no como los romanos que decían memento moris, no, acuérdate que te vas a partir. Así que vive recordando que te vas a partir. Pero en este caso con Donald Trump parece que tiene un tipo de urgencia, ¿no? Está más preocupado por la cuestión de cuándo hay que ir y para dónde te van a mandar, ¿no? Para dónde te va a tocar. Y la gente dice, bueno, a lo mejor él sabe algo que nosotros no sabemos y eso puede decir que él sabe que está ahí en la frontera del deber, ¿no? Que él está, que en cualquier momento lo llaman por la lista de espera. Yo no sé, pero ha habido especulación y con todos estos síntomas pudiera perfectamente ser. Lo cierto es que ayer había todo este debate sobre si el video que él hizo hablando de Charlie Kirk, de la muerte de Charlie Kirk, fue inteligencia artificial, ¿no? Aquí está un post en Reddit, decía que muchos usuarios en X estaban preguntando si el video de Trump estaba hecho con inteligencia artificial, ¿no? Algunos comentarios interesantes. Dice que no, que él piensa que fue hecho con Final Cut Pro o Resolve y que hay ciertas transiciones. Y dice Ron Old por aquí, interesante. Dice, pensé que habíamos ido al mundo distópico donde el dictador se muere y todavía lo mantienen vivo con video y audio de inteligencia artificial. Eso honestamente me dio escalofrío. Ustedes se imaginan que Trump marche a donde tenga que ir, a donde le toque por cuestiones naturales y de pronto J.D. Vance y toda esta gente se pongan de acuerdo para mantener una cuestión de inteligencia artificial y ponen a un monigote, uno de los robots de Elon Musk, de Tesla, y le meten una figura de cera de Trump y estamos todos embarcados. Del carajo, ¿no? Obviamente yo creo que todavía no han llegado ahí. Pero imagino que en algún lugar de esa Casa Blanca o en algún lugar de Mar-a-Lago alguien lo está pensando, ¿eh? Yo estoy seguro que alguien lo está pensando. Aquí se habla de si las manos están editadas, empiezan a mencionar los cortes que le hicieron, de que quizás fue un clon de esto de inteligencia artificial que se ve ahora. Y aquí empieza lo que quiero hablar, de que ya que había gente cuestionando de que probablemente había sido pues un stroke y todo esto se utilizaba para la cuestión. También, y aquí está, bueno, el otro post de Reddit que quería traerle, donde está la gente discutiendo sobre precisamente que tiene la cara caída. Miren otra foto, aquí está otra foto del tipo con la cara media caída. Ahí lo tienen, ¿ves? Y entonces, bueno, pues la gente va discutiendo aquí, dice, bueno, si esto es verdad, pues tremendo stroke, pues parece que sí, la gente reafirmando que fue con AI, aquí alguien que le está poniendo el ataúd. No le deseo la muerte a nadie. Eso es lo que pone la gente. Humor negro. Imagínense ustedes. Por ahí pasan las cosas. Diciendo que stroke, remen. Dice que todo el odio le está cayendo arriba. La verdad que odio bastante asoltado como nadie. Tipo es el campeón del odio. Le dicen ahora drop it down. O sea, Trump el de la cara caída. Hay un personaje en Cuba que era media cara, ¿no? Entonces no sé si ahora a Trump le hagan, pero por ahí van las cosas. En fin, así está la especulación. Aquí está hasta la parca le mandaron ahí. Así está la especulación y la cuestión con esto que ha salido Trump mostrándose. Obviamente, la manera en que deberían haber resuelto esto es siendo transparente.
pero es que la transparencia tiene consecuencias. Y vamos a estar hablando de todo eso y mucho más acá en este video. ¿Qué pasa si Donald Trump efectivamente dice, bueno, me dio un stroke, mi sistema cardiovascular está deteriorado, no puedo tener el estrés que tengo, ya ustedes vieron las piernas hinchadas, ya ustedes vieron los hematomas en las manos y ahora están viendo la cara caída? ¿Qué pasa si Donald Trump, el gran líder de los republicanos, el Kim Jong-Trump de los republicanos, el tipo que se para en una reunión de gabinete y tiene que ir cada uno de los secretarios a hacer una genuflexión y darle un beso en el anillo, pero de verdad que parezca el beso con pasión, antes de poder discutir cualquier cosa? ¿Qué pasa si este individuo está incapacitado? No puede. Institucionalmente, bueno, hay una enmienda 25, el gabinete tendría que decir de que no está apto para seguir con su trabajo, le pasarían el poder a J.D. Vance y entonces todo se va a la mismísima mierda porque todas las alianzas que habían, todos los acuerdos, la política exterior, la política doméstica, las alianzas domésticas, todas entran en cuestionamiento a ver qué va a hacer J.D. Vance. Ya hemos pasado por esto en otras etapas en los Estados Unidos, cuando lamentablemente fue abatido John F. Kennedy, pues su vicepresidente asumió el poder y hubo una transición, pero a partir de ahí son las opiniones y las posiciones del vicepresidente lo que importa. Imagínense a esa bestia narcisista de Donald Trump que a nadie le importe lo que él piensa o diga. Yo lo veo difícil. Y esto me recordaba a mí los grandes tiranos de la historia. Yo no puedo decir todavía que Donald Trump sea un tirano porque aún tenemos expectativa de tener elecciones libres, plurales y justas. Expectativa, puede que no lleguen, pero hay expectativa de que eso ocurra. En el momento en que ya no haya elecciones libres, plurales y justas, entonces Donald Trump tendrá que ser caracterizado como un tirano. En este momento es un aspirante a dictador porque fue elegido democráticamente, pero está tratando de deshacer todos los avances democráticos aquí en los Estados Unidos para imponerse como la única autoridad sobre todos nosotros. Ya llegaremos a él. Pero ha habido tiranos que en su lecho de muerte, el temor que le tenía a la gente fue tanto que no se atrevían ni a entrar al cuarto. Stalin tuvo un stroke. Joseph Stalin, el dictador de la Unión Soviética, el tipo sanguinario de los Gulag, en fin, uno de los peores tiranos de la historia. Y Joseph Stalin le da un stroke y está horas tirado en su cuarto porque la gente tenía miedo de entrar. Francisco Franco fue algo parecido también, el dictador español. Muchas de estas personas tenían algo en común también, estos tiranos. Como eran tan terribles y tan megalómanos, la gente no le quería decir la verdad, porque si le decían la verdad tenían miedo de incomodarlo. Y esto es una característica pura de Donald Trump. Cualquiera que le dice la verdad termina expulsado, caracterizado como esta persona que estaba al frente de los números del trabajo, de empleo, por el Ministerio de Trabajo, que la votaron, porque dicen, no, esos números son mentiras, para en el siguiente reporte con el tipo nuevo que vuelva a ser una mierda el reporte de trabajo. Pero algo tienen estas personalidades así dictatoriales. Y el problema es que el Partido Republicano, que además controla prácticamente todo el gobierno federal, se ha vuelto su propia secta de Trump y nadie le dice que no a Trump. Nadie le puede decir que no. Y los que le dicen alguito, un poquito, tal vez la N nada más, sin poner la O, solo la N, terminan renunciando a sus carreras políticas, ¿no? No, yo ya no voy a ser más senador, yo no voy a ser más congresista, yo no voy a hacer más nada porque voy a tener la temeridad de cuestionar una pequeña cosita de Donald Trump. Entonces, en ese escenario, ¿qué es más probable? Que haya una transición institucional, mesurada, estratégica, planificada, o que nadie se atreva a decirle a no al tipo. Porque además saben que el partido está tan extremadamente ajustado al carisma, la personalidad y la matonería de Donald Trump, que cuando sacas eso, entra en conflicto toda la estructura de ahí para abajo. Y ese es el problema que tenemos ahora con Donald Trump. ¿Se atreverían a entrar a la habitación de Donald Trump si tuviera un problema? ¿Se atreverían a mirar a la verdad
si efectivamente Trump tiene este problema. ¿Se mantendría el pie el Partido Republicano si no tiene la autoridad carismática de Donald Trump? Son preguntas que hay que hacerse respecto de esto. Porque no es un partido republicano normal, no estamos teniendo una administración normal, no estamos teniendo un presidente normal, estamos teniendo un movimiento populista de extrema derecha con todos los rasgos de un movimiento fascistoide, que quiere en muchas instancias, incluso abiertamente, como el proyecto 2025, que han adoptado con muchísima alegría, que han puesto los arquitectos del proyecto en posiciones claves en la administración, pues abiertamente antidemocrático. La pregunta es, bueno, si Trump está jodido, ¿cómo va a funcionar esa maquinaria? Esa maquinaria tan tenebrosa que ellos mismos han creado, ¿cómo va a funcionar? ¿Va a mantener a J.D. Vance, el vicepresidente? ¿Es ese el que la va a mantener? Vamos a recordar lo que decía hace un poquito de tiempo J.D. Vance sobre Donald Trump. I'm a never Trump guy. I never liked him. It makes you think that at a fundamental level, this is sort of a he said, she said, right? And at the end of the day, do you believe Donald Trump, who always tells the truth? Just kidding. Or do you believe that woman on that tape? I cannot stand Trump because I think he's a fraud. Well, I think he's a total fraud that is exploiting these people, who is a total fraud. Like you said, I agree with you on Trump because I don't think that he's the person. I don't think he actually cares about folks. There is definitely an element of Donald Trump support that has its basis in racism or xenophobia. I think there's a chance, if I feel like Trump has a really good chance of winning, that I might have to hold my nose and vote for Hillary Clinton. I think that I'm going to vote third party because I can't stomach Trump. I think that he's noxious and is leading the white working class to a very dark place. ¿Es el tipo que va a asumir el liderazgo carismático de los magas que enviaron del cielo para acabar con nosotros los izquierdistas liberales? Este tipo que no tiene principio, que te decía eso en el 2015 y que ahora es el tipo que está 24 horas ahí besando el anillo de Trump hasta que le quede brillante. Este tipo es el que va a poder mover toda esa coalición que funciona como una estructura autoritaria, que hoy en el Senado aprobaron la opción nuclear para aprobar a todas esas nominados de Donald Trump, pasando por encima a las normas que deberían mínimas democráticas. ¿A J.D. Vance? No. Esa gente van a tener que, como en la Unión Soviética, uno de los últimos secretarios del Comité Central, Andropov, creo que era, que estaba tan viejo y ya tan senil que lo paraba en un acto de eso del Comité Central y le movían la mano, ¿no? Andropov estaba así. Así le harán hacer a Donald Trump, ¿no? Le meterán de todo, le meterán suero, estimulante, Red Bull, le meterán el robot de Tesla adentro, un exoesqueleto. Pero esta gente necesitan a la figura de Donald Trump para mantener viva la coalición extremista esta que ellos han de alguna manera logrado poner al frente del gobierno federal en los Estados Unidos. Eso. Y ellos no están listos para lidiar con la verdad. Incluso si quisieran hacerlo, ya ellos están bajo la estructura dictatorial del miedo. Ahora mismo no hay republicano que se atreva a meterse con Donald Trump. E incluso después que renuncian a sus puestos, como Mitch McConnell, que dijo que no iba a correr más como senador, como Tom Tillis, incluso aún así, porque tienen la temeridad de irle en contra en un pequeño aspecto a Donald Trump, después se caen en la boquita y se van, mira, calladitos por Trump, calladitos por Trump. Yo creo que yo tenía esto por acá de calladitos por Trump. Aquí está, ¿ver? Eso es lo que hacen ellos, ¿ver? Calladitos por Trump, muy calladitos. Eso es lo que van a hacer. Entonces, independientemente de lo que Trump tenga, tienen un dilema duro de verdad. Y quiero hablar ahora del tema de ayer. Vamos a ver qué pasa con Donald Trump, ¿no? Veremos y vamos a seguir esta historia.